de Ozzy Osbourne, el amigo de la pura verdad. Ideal para Halloween, Ozzy. Sí, señor. Les quería comentar, acaba de finalizar el primer tiempo. Sigue ganando Boca 1-0. Sigue habiendo final de la Copa Libertadores Superclásica. Bueno, antes de que se detenga el mundo, vamos a pararlo nosotros. Vamos a ponerlo en pausa. Le pido al Tordo que subime la música. Barba Sexton. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal, Barba? La multitud aplaude. Uy, qué buena voz que acabo de escuchar. La marca de llantas en el piso es porque llegó Chacarrera. ¿Qué tal, amigos? Dijeron chacarreta Bueno. al inicio de la transmisión. Está bien, Yo, está bien. Chacarreta, el faraónico. No hay problema. El chiste Faraón. fácil. Sí. Bueno, vamos a continuar un poco con el tema de la semana pasada. Me quedaron algunas cositas en el tintero. De los barcos fantasmagóricos. Más de las supersticiones que de los barcos. Me interesó el tema de la parte de las supersticiones y me metí un poquitito más con otras supersticiones que no son exclusivamente estas que hablábamos la semana pasada de los hombres que salen al mar. Sí. Son otras, más bien generales esta vez. Pero me interesó el tema, como que me quedé con eso en la cabeza y bueno, se me ocurrió y encontré algunas cosas que estaban buenas, entonces lo armé. El llamado toque de difuntos o campana de la muerte fue una costumbre muy popular en la Edad Media. Generalmente, y de acuerdo con determinadas reglas, se hacían sonar las campanas de las iglesias cuando una persona moría. De ese modo es que muchos, en esas épocas, se enteraban de la muerte de alguien. Claro, eran como los avisos clasificados. Claro, y lo mismo que sucede con la misa, ¿no? Esto convocaba a las exequias, digamos, a los rituales correspondientes. Pero en Inglaterra surgió la costumbre de hacer sonar las campanas incluso antes de que una persona muriera, es decir, cuando estaba agonizando. Esto tenía dos propósitos. ¿Y también cuando moría? También cuando moría, pero se sonaban cuando estaba agonizando y esto tenía dos propósitos. El primero era para que todos los cristianos dijeran, bueno, algunas palabras por el alma que estaba por irse. Y el otro era para ahuyentar a los malos espíritus que estaban al pie de la cama, listos para importunar el alma del finado, o incluso aterrorizarlo en su pasaje a una mejor vida. Qué fe que se tenían que con un simple sonido de una campana iban a ahuyentar espíritus. Bueno, la campana de la iglesia es un símbolo bastante poderoso, Bueno, sobre todo en el apogeo de la cristiandad. es un Sí. ruido nomás. Al hacer sonar la campana se creía que los demonios que estaban cerca de los que estaban por morir, bueno, se mantenían apartados y entonces las almas podían ganar sin obstáculos la salida al cielo. Pero sucede que esta creencia terminó haciendo estragos. Y lo que pasó es que se empezaron como a poner precio para hacer sonar las campanas. Claro. Es El decir, negocio. si los familiares de una persona agonizante pretendían que se escucharan las campanas de la iglesia principal, por ejemplo, la que, bueno, en general es la más grande de las iglesias, la que tiene las campanas más grandes, y por lo tanto la más efectiva para realizar, bueno, los propósitos susomentados. No te puedo creer que la iglesia estaba haciendo negocio con algo. Sí, sí. Wow. Entonces lo que pasaba era que si una familia quería tipo el servicio premium, Claro. full, bueno, tenían que pagar un precio muy alto. Como las campanadas podían oírse desde más lejos, el agonizante podía recibir un mayor número de rezos, que naturalmente garantizarían su salvación, así que convenía ir a la iglesia más grande. Yo no es que quiera buscarle el pelo al huevo, pero No. ¿cómo, o el pelo al pato, pero cómo sabían Buscame el pelo al huevo. a quién rezarle cuando sonaban las campanas? Tipo, Le rezás al que se está por morir, no importa quién es. está sonando una campana. Alguien se está muriendo, Sí. voy a rezar. Exactamente. Wow. Ese es el pensamiento. Wow. Ese. Voy a rezar por esta persona que está por morir. Sí. Pero- Bueno, a ver, lo ves, va Iván de Pineda al Medio Oriente, ahí vos después de comer, y decís, mirá qué loco, suena la chicharra y se arrodillan ahí. Sí, boludo, ¿no? En alguna época los cristianos también lo hicieron. Bueno, Sí, sí.
esto es algo que pasaba, era una superstición que se tenía. Y guardo mi rosario. Y, claro. Pero bueno, la idea era ir a la iglesia más grande, a la más sonora, la que hiciera más bullicio con sus campanas. Sí, creo que las iglesias se hacían lo más alto posible, el edificio más alto de la ciudad, justamente por eso, por la campana, un para que se campanario, escuche en todo el claro, pueblo. muy alto, muy alto. O sea, no sea cosa que por ahorrar un mango te vayas al infierno. No, Claro. definitivamente. O sea, es preferible gastarse un mango más y asegurarse que ¿Sabes qué? Es tu curioso. cuñado como- vaya al cielo, por Es ejemplo. curioso, viste, que hay, llamémosle, vamos a ponernos un poco Hogwarts, escuelas de cristiandad, digamos, en cuanto al papado y eso. Y las que son más de la humildad, que harían iglesia de techo bajo, así como poniéndose en humildad con respecto a, Los jesuitas, por ejemplo. a lo superior. Bueno, tomaron el poder cuando ya no hacía falta construir nada más, ¿no? Claro. Cuando ya estaba todo hecho. Bueno, ahora está bien, levantamos la pata, no construimos más. Y sí, porque no entra, ¿no? Bueno, pero aunque ustedes no lo crean, había muchas familias ranfañosas, así que no te mandaban al infierno por no pagarte una iglesia como la gente. Está perfecto. Pero claro, te mandaban a una capilla en Morondanga los tipos. Y bueno, pero a ver, Una campanita que ni se escuchaba. tenía. igual hay que ser tipo. ¿Quién le iba a rezar? El La tipo, iglesia, nadie. la iglesia siempre haciendo esas cosas. Y ahí ¿no? está el pobre ñato, una eternidad del infierno, acordándose de todos los parientes. Bueno, Qué capitalista la iglesia. eran buenos para hacer negocios. En una No, oportunidad, No creían en la lucha de Ah, pero clases. en una oportunidad en 1216, se creyó inminente la muerte del rey Juan I de Inglaterra, también conocido como Juan sin tierra, John Lackland en inglés. Bueno, el tema es que Juan, que un amigo, la pura verdad, no, estaba- no tenía tierra porque no tenía tierras o porque porque había llegado al poder siendo un No don lo- nadie. no lo consideraban el verdadero heredero al trono. Ah. Bueno, estaba medio maltrecho por las guerras, por los entretenimientos venéreos, el escabio. Qué bien. Bueno, los ingleses sostenedores de aquella superstición de las campanas hicieron sonar casi todas las campanas del reino para que el alma de Juan tuviera una digna salida. Pero había muchos enemigos de Juan. Y sabemos además que Juan había perdido territorios ingleses en Francia. Y bueno, la cosa es que estos enemigos que tenía, se cruzaron con los seguidores de Juan para poder detener el sonido de las campanas y así alrededor de todos los campanarios que había en Inglaterra se empezaron a producir una serie de disputas entre quienes querían parar las campanas y los que querían que siguieran sonando, y esa lucha mató como 200 personas. Está muy bien. Qué bárbaro. Es una, Siempre- una manera de morir bastante digna, ¿no? Siempre hay algo por qué pelearse, ¿viste? Sí, por algo por Boca qué morir. River. Algo por qué morir. Bueno, el caso es que algunas campanas sonaron y otras fueron detenidas, y lo cierto es que no podemos realmente saber qué fue del alma de Juan sin tierra, que efectivamente murió aquel año de nuestro Señor 1216. Pobrecito. Otra superstición, ya dejando de lado las campanas, son las que se llamaban las marcas del diablo. En tiempos inquisitoriales se pretendió que todo aquel que pactaba con el demonio recibía en su cuerpo una marca. Ese lugar del cuerpo era insensible al dolor. Y esto no solo lo pensaban los inquisidores, esto era una suposición general. Ok. ¿Y a qué se dedican los inquisidores? Es a consagrar Sí, supersticiones generales. obvio. Es eso. Descubrir aquella marca en donde no te dolía constituía un indicio seguro de culpabilidad en un caso de brujería, por ejemplo, o pacto demoníaco, algo de ese estilo. La profecía. No sé si te voy a spoilear, pero estoy completamente seguro que si los chabones encontraban, agarraban a alguno que tenía alguna marca de nacimiento, lo pinchaban y el chabón gritaba como un demonio, decía, no, está fingiendo. Bueno, es característico de la Inquisición que siempre seas culpable. Claro. Es decir, si podés recitar el Padre Nuestro, es porque el diablo te lo está soplando, y si no te lo sabes es porque el diablo te lo hizo olvidar. Siempre sos culpable. Sí. Para la Inquisición es el estado policial por excelencia. Sí. Pero bueno, los funcionarios de la Inquisición tenían la costumbre, como bien señalaste, de punzar, herir, sangrar a los acusados, y a veces con resultados mortales, a ver si podían encontrarle el lugar donde no les dolía. ¿Te duele? Sí. Ahora. Sí. Y ahora.
La persecución y la creencia se propagó y se desplegó con tanta fuerza que las personas aquejadas de forúnculos, pústulas, verrugas y lunares se convirtieron en presa de los inquisidores. Incluso había establecimientos con doctores, muchos de ellos falsos, que atendían a cualquier tipo que quisiese borrarse alguna marca del cuerpo. Cirujanos plásticos. Y acá hay un caso. Françoise Secretin, que era una mujer muy hermosa que vivía en la Borgoña allá por el año 1430. De pecho, como venía, ¿sabemos? Sus costumbres y preferencias eran más bien Bien, seguro. Que licenciosas, por no decir otra cosa. Marcaba 1.30 la milla. Apa. Y algunos suponían que era visitada frecuentemente por íncubos. Y recuerden, amigos, los íncubos son demonios con forma de hombre. ¿Tienen que ver con los súcubos? Los súcubos son demonios con forma de mujer. Ah, ok. Lo cierto es que no era visitada por íncubos, sino que era visitada por una gran cantidad de hombres de la ciudad de Dijon. Pero los sostenedores de la virtud prefirieron pensar que estaba poseída, cuando la realidad era Le otra. gustaba más que a Más mí la terrenal, sábado. digamos. Bueno, amenazaron con juzgarla y François, con miedo, revisó todo su cuerpo a ver si podía encontrar alguna marca con la que pudieran culparla. Y por suerte no tenía ninguna. Finalmente, el juicio por lascivia le llegó y los jueces hicieron algo que ella no había previsto. Le afeitaron la cabeza y ahí descubrieron una marca que precipitó su perdición. No te puedo creer. Françoise, torturada por la Inquisición, confesó un pacto inexistente con el demonio y le tocó la hoguera. Qué bien, ¿eh? ¿Una marca? Una marca, una cabeza, una Tenía marca de algo en la nacimiento, cabeza sí. que el inquisidor consideró que era marca del demonio y así la... Ah, dijo esto. Ah, mira, Claro. mira. Con respecto a los cometas, ya en otro orden de cosas, salimos de las supersticiones de marcas infernales y pasamos a las supersticiones con cometas. Cometa. En general, la aparición de un cometa en el cielo siempre Ah. causó espanto. Pensé que ibas a hablar del Estado argentino. Perdón. No, esas cometas. Son otras. son una- Bueno, esto dio lugar a todo tipo de teorías sobre desastres inminentes y Obvio. cosas así. Hay películas hasta el día de hoy. Claro. En el siglo XVIII en Inglaterra había todo tipo de predicciones sobre el fin del mundo, el final de los tiempos, el día del juicio y todo ese tipo de cosas también. Tomemos por ejemplo el año 1712, un matemático y reverendo de nombre William Whiston y su señora esposa habían vaticinado que un cometa aparecería ese año y lo haría el miércoles 14 de octubre, 5 minutos después de las 5 de la mañana. Qué buena palabra, vaticinado. Una linda palabra. Tarararararara. Dijo también el matrimonio Whiston que el mundo sería destruido por el fuego el viernes siguiente. Una buena predicción Sí. anuncia un desastre inminente. Obvio. Es Una muy buena importante. vaticinada. Es muy importante. Si uno dice que un terremoto destruirá la ciudad dentro de 100 años, a nadie le va a importar. Y no. Tiene que ser inminente. Y te tiene que dar tiempo como para coger. Repasando. Dijeron que el miércoles iba a aparecer un cometa en el cielo y el viernes se acababa el mundo. Ahora, el cometa apareció puntualmente y la gente conjeturó que el resto de la predicción también se produciría. Yo hubiese pensado lo mismo. Esto es genial, porque la gente, como ven, sigue pensando un poco así. Muchas personas decidieron, por alguna razón, que remar en barcazas al medio del Támesis era un sitio seguro para el fin del mundo. Genial. Ahora, a saber, quien piensa que quien acierta con la aparición de un cometa, acierta también con predecir el fin del mundo, claramente puede pensar que con una barcaza en el medio del río se van a salvar del apocalipsis. Sí, definitivamente. Sí. O sea, cuando uno tiene la cabeza blanda para una cosa, Y el matrimonio Winston se llenó de guita entrando en las casas y choreándose todo lo que dejaron atrás los otros. en general tiene la cabeza blanda para las otras cosas también. Bueno, ¿y por qué tiene que ver esto con el matrimonio Winston? Se estarán preguntando ustedes. Bueno, nada, en este caso. Solo hacía la mención de que la gente tiene formas raras de deducir las Tiene cosas. la cabeza blanda. Sí. Bueno, pero el tema es que la gente estaba toda ahí en el medio del Támesis esperando que el mundo se destruyera y el caso es que, bueno, el cometa pasó y como 100 clérigos estaban preparando rezos en el medio del río. La gente creía que el juicio final había llegado y algunos hasta actuaban de acuerdo a esa creencia y
Y aunque suene un poco contradictorio, creían que el día del juicio era algo como un mal pasajero. Claro. Entonces, que iba a pasar, como tantas otras cosas habían pasado alguna vez. Entonces iban a retirar la guita de los bancos, por ejemplo. Hey, Tanto es así eso me suena. que Sir Gilbert Chapcole, que era el alcalde de Londres en ese momento, dio órdenes a las fuerzas públicas de que vigilaran especialmente el Banco de Inglaterra, por si alguno, aprovechando que era el fin del mundo, entraba a afanar. Es ese tipo de contradicciones, digamos, se acaba el mundo, ¿qué importa, no? ¿Cómo que importa? Pero bueno, ¿Y si no se acaba el mundo? finalmente el 16 de octubre de 1712 llovió un poco y el mundo, como pueden constatar ustedes mismos, sigue aquí. Sí. Sí, pará. Aparentemente. ¿Me voy a fijar? A menos que haya sido así, como dice la crónica, y que el 16 de octubre de 1712, o el 14, el viernes 14 de octubre de 1712, el mundo terminó. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Fantasmas de fantasmas. Esa es la Matrix, papá. Borges dice en el Aleph, la muerte o su alusión hace preciosos y patéticos a los hombres. ¿Cómo te Estos- gusta Borges, Estos conmueven por su condición de fantasmas. Cada acto que ejecutan puede ser el último. El amigo gorila de la pura verdad. No hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo entre los mortales tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso. Oh. Y aquí en la pura verdad, entendemos la superstición y la fantasía como una parte de la realidad. Quizás la más importante. Nos valemos de estos recursos fantásticos para darle forma a cómo vemos y entendemos las cosas. De la misma manera que usamos la retórica para darle forma a lo que sentimos y a lo que pensamos. Qué bien. Qué bien. Es loco. como... Está en un nivel superlativo. Pero a mí me invita a reflexionar que es como encontrar el sentido de la película, como hablábamos. Ya no recuerdo, y es lo bueno de nuestro programa, si fue al aire o la preproducción, de qué carajo es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Qué carajo es la vida? Entonces, ¿Qué es esto? a través de los tiempos le va buscando el sentido. Algunos lo podemos ver más chabacano el tema y decir estaban embolados, por eso creyeron que se iba a acabar el mundo y dijeron, bueno, vamos a navegar por las dudas. Encima, gracioso pensar lo que venía después, en algunos casos supongo, de la decepción, ¿no? O sea, no Claro, conocían... o sea, no, imagínate que tenían que arrancar de nuevo. no Ya estaban preparados para el final. no conocían grises, además. O sea, yo imagino que luego de que era desmentida la profecía, en el caso de ese cuento, vamos a llamarle, Claro. lo iban a buscar para lincharlo, seguramente, a quien había dicho tal profecía, como un mentiroso, como un Yo engañador, calculo- lengua de Satán. calculo Embaucador. que cuando el tipo vio que no venía, Voló. puso los pies en polvorosa y salió como rata por tirante. No, Voló. Me imagino, hubiese sido lo más sabio, ¿no? no creo que se haya llegado ahí a ver qué Lo pasaba habrá después. visto, qué pregunta, seguro lo vio venir. Sí. Igual, Sí. me parece que la humanidad tiene una cosa con el tema este del apocalipsis inminente. Porque la cantidad de libros, de películas, de cosas de la cultura popular que todo el tiempo. Porque te digo, ¿Películas? En Ya. el negocio de las profecías es fundamental que el desastre sea inminente. Claro. Sí. Por eso digo también, creo que si lo ves chabacano es como una idea pelotuda de uno de que su vida valga de algo. ¿Entendés? Como, soy tan importante que el fin del mundo lo voy a ver yo. Y la gente piensa mucho que su vida es muy importante. Y que lo que tiene para decir es muy importante y que debe ser escuchado. Bueno, no habría radios online y no estaríamos nosotros, no existiría la pura verdad. No escucharíamos lo mejor del rock and roll. Exactamente, así que tiene su lado bueno y supongo que tiene su lado Es un lado malo. malo. Pero vamos con el lado bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos Continuamos el con lo rock and mejor roll. del rock and roll bien arriba. Para mi amigo el Barba, vamos a escuchar este tema. Después vamos a vender la radio más linda del mundo con una tandita. Brainwash se llama el tema. La banda es The Kings. Y vamos a ver un poco el ojete y etcétera.